Muy bien, hablamos del informe anual de terrorismo del Departamento de Estado que mantiene a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que esto todo sigue siendo fruto de la labor que hizo Bob Menéndez y la labor que hicieron todos nuestros legisladores. Si recordamos, acá cuando aún no habíamos abierto el museo, pero ya teníamos lo que es el edificio, a menos de un mes de la toma de posesión del presidente Biden, reunimos ahí a todos los líderes electos cubanos, americanos, republicanos y demócratas, y se habló con una sola voz. Estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero en una cosa estamos de acuerdo: Cuba tiene que ser libre. Y como el que más se pegó en eso era Bob Menéndez, que era el presidente de la Cámara, que por cierto también estuvo en el museo el día de la inauguración, sí. El día de la inauguración. Y él era el presidente de la Cámara, quien Biden necesitaba para que le recaudara todos los acuerdos que quería hacer internacionales, los embajadores. Pues Biden tuvo que cancelar su promesa de regresar a la política de Obama hacia Cuba. Y tuvo que regresar a su promesa, en su promesa de quitar a Cuba o sea, tuvo que regresar a Cuba a los países mantener a Cuba en los países que patrocinan el terrorismo. A pesar de una gran cantidad de esfuerzos de la burocracia inferior, empujados por gente como yo, García, y tantos otros, y desde arriba por los de Barack Obama, que trataron y trataron. Pero gracias a Bob Menéndez ahí eso se cortó y fue un muro. Y ahora pues no les queda más remedio que dejarlo así. Está como todo en un impasse. Bueno, pero ha habido una presión tremenda para que le saquen de la lista, para que le aflojen el embargo. Sí. ¿Tú crees que haya sorpresas de aquí a...? Mira, cualquier cosa puede pasar porque ellos están tan desesperados en este momento. Lo único que los puede salvar sería algo así. Por lo tanto, van a hacer todo lo que nunca han hecho con tal de sobrevivir, porque saben que si no, ese es el final del régimen. Pero habiendo dicho eso, lo veo muy difícil que personas que están avanzados en sus carreras en el Departamento de Estado quieran poner en riesgo sus carreras, sabiendo que en menos de un mes va a haber un nuevo secretario de Estado que va a tomar posesión y que tiene otro punto de vista. Así que yo no creo que se atrevan. Yo creo que todo indica y pinta muy bien para las fuerzas de la libertad en Cuba, todo pinta muy mal para el régimen. Y no creo ya que haya quien lo salve. También los mantuvieron en la lista de países que violan las libertades religiosas y derechos humanos. Es interesante, me parece, ¿no? Porque María Elvira Salazar, la congresista, le había presionado a Blinken para una respuesta sobre eso. Blinken dijo: no creo que vaya a haber ningún cambio. Parecía dubitativo, pero hasta ahora es que no tendría ningún sentido ceder de esa manera con el aliado de los peores enemigos de Estados Unidos. Ahora mismo hay una noticia que está saliendo de que Cuba está evacuando a sus diplomáticos de Siria. Aquí lo tenemos: el régimen de Cuba evacúa a sus diplomáticos de Siria tras la caída de Bashar al-Assad, un aliado del régimen castrista, también de Nicolás Maduro, etc. ¿Cómo se entenderá el régimen castrista con estos nuevos personajes que tampoco son muy pro-norteamericanos, que digamos, ¿no? Yo creo que es muy difícil para ellos. Yo creo que por eso están evacuando, porque están muy vinculados con los rusos y muy vinculados con Assad. Pero te digo, volviendo a este tema, lo que hizo María Elvira en aquel entonces fue genial, porque lo precisó de una manera que solo una persona con ese entrenamiento periodístico o un fiscal... La vehemencia, ¿no? lo pudiera haber hecho, y eso ayudó mucho. Así todo trataron, no sé si recuerdas, pero hace unos meses trataron de quitar a Cuba de los países que no cooperan completamente. Sí, le quitaron de una de las dos listas, ¿no? De las dos listas, una cosa completamente incongruente. Pero se ha mantenido. El reporte de violaciones de los derechos humanos ha sido uno de los más duros. O sea que hemos logrado mantener durante la época de Biden un status quo, que no es donde quisiéramos estar, pero era mucho mejor de lo que se esperaba bajo la administración de Biden, cuando todo el mundo esperaba, porque se había prometido un regreso a la política de Obama. Y creo que incluso aquí en Miami muchas de las personas que favorecieron a esa política de Obama hoy en día te los encuentras y nadie está pidiendo que se levante el embargo. Yo creo que hay un consenso, que la dictadura ya pasó. La familia imperial Castro es lo único que queda en el camino.
es el único obstáculo, ellos no van a ser parte de la solución, pero creo que ya se va viendo un poco la solución. Yo creo que el senador y el futuro secretario de Estado, Marco Rubio, va a jugar un papel histórico en los próximos, yo te diría en los próximos meses, porque yo no creo ni siquiera que esto sea una cuestión de años. La frase que más escucho, y quiero saber si tú crees que está justificada, es ahora o nunca. A ver, yo no sé si diría ahora o nunca, pero es ahora o esperar mucho tiempo. O esperar mucho tiempo. Tal vez no nunca, pero esperar mucho tiempo. Porque todo está... es más, es difícil ver cómo es que esto no cambie. En la época de Trump, el presidente mandó a pedir opciones. Estados Unidos tiene todo tipo de opciones para acabar inmediatamente con el régimen. Y la única razón por la cual no se tomaban, según me cuentan personas que estuvieron en la administración y que estuvieron en esos debates, es porque no existía un plan concreto de qué sucede el día siguiente. Creo que estamos trabajando para que exista ese plan. Creo que el senador Rubio, si hubiese estado en esos debates, porque él como senador tenía mucha influencia, pero no es lo mismo tener influencia desde el Senado que estar sentado en la mesa en ese momento con el presidente, con los militares, para tomar esa decisión. Y creo que él tiene la capacidad, la inteligencia y el deseo de acabar con ese régimen, no solamente porque es lo correcto, sino es lo que le conviene a los Estados Unidos. Y creo que históricamente Estados Unidos ha tenido demasiados infiltrados castristas que en ese tipo de debate los traen como los expertos, como en el caso de Ana Belén Montes, para de alguna manera hacer que el debate tendría que continuar. Y entonces ya el presidente ponía su atención en otra cosa y pasaba. Yo creo que eso ahora ya no va a pasar. El problema no es cómo acabar con aquello. Estados Unidos puede acabar con aquello cuando le dé la gana. El problema es que Estados Unidos tenga la voluntad política para hacerlo. Y ahora existe la voluntad política para hacerlo. Ahora, ¿cómo va a lucir eso? Eso es lo que está todavía por verse. No creo que va a ser una invasión militar. Es posible que tenga que ser algo negociado en algún momento. Pero eso, algo negociado, tiene muchos factores, porque el exilio enseguida dice, bueno, algo negociado, no queremos algo negociado. Pero depende de qué es lo que están negociando. Si una de las cosas que están negociando es Raúl Castro y la familia Castro, nunca, bajo ningún concepto, eso no es negociable, no van a ser parte de esto. Y lo que estamos negociando es cómo se va Díaz-Canel, cómo se va Marrero. Bueno, vamos a ver, depende de lo que se negocie. O sea, van a haber momentos que van a ser difíciles porque, a no ser que sea una invasión militar, que lo veo bastante difícil bajo la perspectiva del mundo de Pero Trump. eso lo saben los enemigos de Estados Unidos, que Trump no tiene la tendencia a ningún tipo de intervención por la fuerza. Eso es una ventaja para el enemigo. Que sabe que para el enemigo de Estados Unidos, me refiero a Cuba, Venezuela, a los terroristas, a Irán. Pero también saben que dos cosas. Primero, que Trump sabe negociar, sabe amenazar y a veces cumple las amenazas. No es solamente para negociar. ¿Sabe cómo negocian los castristas? Sí, pero fíjate, una cosa... No negocian. Sí, pero una cosa, precisamente con eso, los castristas sí negocian. Eso no es cierto, te voy a explicar por qué. Ellos negocian cuando saben que las consecuencias son reales. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Pero cuáles van a ser las consecuencias? Y te voy a dar un ejemplo. Cuando Jorge Mascanosa estaba por sacar Radio y Televisión Martí, se lo habían bloqueado, militares lo habían bloqueado, y porque le dijeron al presidente que bueno, si Fidel Castro dice que si sacamos Radio y Televisión Martí, Radio Martí, que va a interferir todas las señales del sur de los Estados Unidos. Y además sabemos que tiene la capacidad para hacerlo. Tiene Ok, perfecto. Jorge Mascanosa le dijo esa queja al presidente Reagan y llamó al militar. Le dijo, por favor, dígale a Fidel Castro que si se le atreve a bloquear una sola señal de cualquier radio en el sur de los Estados Unidos, vamos a destrozarle todas sus antenas radiales. ¿Y sabes qué pasó? Salió Radio y Televisión Martí y no pasó absolutamente nada. Porque Fidel Castro, como todos los abusadores, no son valientes, no son personas que son verdaderamente valientes, son abusadores, son oportunistas. Y cuando se enfrentan a una figura que ellos saben que no es un Biden, que no es un Carter, que es un Reagan o que es un Trump, saben que esas amenazas, porque una cosa,
Trump utiliza mucho las amenazas para negociar. No ¿Pero por qué le estaremos funciona? poniendo demasiadas esperanzas en Marco Rubio. Te voy a hacer una pregunta que me corresponde hacer como periodista, Sí, sí, sí. ¿no? Que es, aquí no estamos para pasar la mano a los legisladores, sino yo creo que para presionarlos y transmitir lo que el pueblo cree. Sí, totalmente. No pasará con Marco Rubio, y yo con todo el respeto que le tengo, esta pregunta la he hecho ya varias veces y he dicho la misma frase, de que nos suceda al final que en casa del herrero cuchillo de palo, de que yo he visto tantos cubanos que no toman decisiones sobre Cuba para que no los acusen de tener un conflicto de intereses. Totalmente. Yo creo que el punto tuyo es válido. Vamos a ver, yo no creo. Yo creo que el deseo de Marco Rubio de tener ese papel histórico, de acabar con el régimen, es genuino, es real, y tiene la posibilidad y sabe que tiene el respaldo de un presidente que se ha completamente integrado a nuestra comunidad. Entonces yo creo que no. Y a lo que iba, precisamente por tener un presidente, o sea, el beneficio de Trump en términos de utilizar las amenazas para negociar y después no cumplirlas, como lo ha hecho con Canadá, que amenaza con poner aranceles y ya no es necesario porque Canadá viene y negocia. ¿Pero por qué? Porque otras veces sí lo hace cumplir. O sea, uno de los detalles que a lo mejor los televidentes no conocen, Trump se reunió con uno de los jefes terroristas, de los de Sí, en Afganistán. Pusimos aquí las declaraciones de los testigos que estaban en la reunión. En Afganistán, y le dijo, mira, vamos a hacer esto y de esta manera, pero si muere un soldado americano, yo personalmente voy a ordenar que te maten a ti, y tú, aquí es donde tú vives, y yo sé exactamente donde tú vives. Entonces, Yo le digo, enséñale la foto. enséñale la Dile foto. que entonces los traductores o sea, no querían porque una traducir. persona que está acostumbrada a lo que es verdad, negociar de verdad. La negociación de verdad no es amistosa. La negociación de verdad es fuerte y es al mismo tiempo pragmática. Y creo que teniendo ese equipo, el respaldo de la presidencia, con los deseos e intenciones del senador Rubio, el exilio pudiera mirar con mente abierta cómo vendría una negociación. Por supuesto que una negociación en la cual esté Raúl Castro, Díaz-Canel, Marrero, no sería aceptable para el exilio. Pero una negociación en la cual todas esas personas salen del poder para hacer un cambio real y verdadero, vamos a ver, porque fíjate, hay una cosa, la única otra alternativa a eso es una invasión militar por parte de Estados Unidos. Y aunque tienes toda la razón, yo no creo que no es el... La gente dice, no, mira cómo cayó lo de Siria. No, lo de Siria cayó a tiro limpio, Lo que pasa es que tú dices eso aquí, dices que estás convocando la violencia, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que esperar a ver qué errores cometen del otro lado. Pero precisamente, una cosa es una invasión militar norteamericana, pero otra cosa completamente distinta es que la presión de los Estados Unidos es una presión real y el apoyo logístico se le convierta, y además de cerrar la válvula de escape, se les convierta al régimen en un problema interno. De que ellos ya no acabas de dar, claro, ayer Rosa María para allá, yo le pregunté 5 puntos, ellos han escrito una carta de intenciones, etcétera, y yo le agregué, le dije, mira, un punto es que si ellos intentan provocar un éxodo masivo, que es como siempre han resuelto las cosas, sea interpretado como una agresión, como un acto de guerra. Eso es clave, la única razón... Eso es clave, porque si no lo resuelven rápidamente, mandan un éxodo masivo, otro acaban de hacer uno descaradamente, y entonces obligan a los Estados Unidos a sentarse en la mesa de negociación a conversar de lo que ellos quieren. La única razón que el régimen no se ha caído después de las protestas del 11 de julio del 21 es porque la administración Biden dejó que saliera esa válvula de escape y esa nueva migración. Hemos tenido cientos de miles de cubanos que han llegado a Miami en esa época. Ellos siempre hacen eso, aumentan la represión y abren la válvula de escape. Lo que estamos viviendo ahora es lo más cercano, es el periodo del año 91, después del colapso de la Unión Soviética. Lo que ellos llaman periodo especial. El periodo especial. ¿Y qué sucedió en esa época? Tuvieron que eliminar generales, tuvieron que enfrentar protestas porque los propios generales se les rebelaban y tuvieron que, como tenías el caso de Ochoa, el más célebre, un poquito antes. Hoy en día es lo mismo, excepto no está Fidel Castro, los secuaces ya no tienen 60 y tantos años, sino los que quedan tienen 90. El que más se acercaba a un secuaz que tuviera una edad de darle seguimiento era López Calleja, que murió. Entonces, ya ellos no tienen nadie. Los mismos generales que le rodean no viven de la misma manera que vive la familia imperial.
O sea, no hay gente que quieran seguir eso. Es más, hay menos intereses en mantener el sistema que en Venezuela, que hay una oligarquía con cantidad de gente que viven del sistema. Entonces, yo creo que todo está dado para que el cambio venga incluso desde adentro. Estados Unidos no tiene que hacer nada. Estados Unidos lo que tiene es que no ayudarlos, no permitirles el éxodo masivo. Pero si además de eso Estados Unidos dice, vamos a empezar a darle un apoyo logístico de inteligencia a la oposición, a los militares que sabemos que están en contra, eso... Es más, una de las opciones que Estados Unidos tiene es hacer un verdadero y real bloqueo naval, y eso se cae enseguida. Estados Unidos no tiene problema en cambiar ese sistema enseguida, sin poner una bota y además de llevar a cabo las ejecuciones aéreas, como lo hizo al general Soleimani, iraní. Estados Unidos tiene todo lo que puede hacer y le da lo que quiera hacer. Estados Unidos, que necesita la voluntad política para hacerlo, y para tener la voluntad política para hacerlo tiene que tener un plan para qué es lo que sucede el día siguiente. Por eso es que estamos trabajando tanto en ese plan hacia futuro, porque no es un plan hacia futuro, como decía un guajiro, oye, no puedes tomarte el caldo antes de matar la gallina. No se trata de eso, se trata que tener ese plan facilita ese cambio. Y después vendrá entonces con los que queden, con los que vengan, algún tipo de negociación para que se abra esa transición a una democracia real y verdadera. Pero ninguna negociación va a poder ser posible si la negociación es como ellos reforman. Al gobierno cubano no le pedimos que mejore su posición en los derechos humanos. Lo único que le pedimos es que se vayan, que abandonen el poder, y el pueblo cubano tendrá que determinar qué hacer con ellos. Cómo vendrá esa justicia en contra de las personas que han cometido tantos crímenes y que tienen esas manos manchadas de sangre. Porque eso es otra cosa que, por lo que más que he estudiado, el pueblo cubano quiere es justicia. Ahora, bueno, muchísimas gracias, Marcel. Agregaría un pequeño detalle para los funcionarios castristas que pudieran acusarnos de estar ligando el destino de Cuba al de los Estados Unidos. La verdad que son ellos los que han ligado el destino de Cuba al de los Estados Unidos, insistiendo permanentemente en que todo se resolvería con el levantamiento del embargo, con el intercambio comercial y todas esas cosas, olvidando que fueron ellos los que rompieron todo tipo de vínculos, estatizando, interviniendo las propiedades norteamericanas y creando un Estado antiimperialista y toda esa vergüenza. A base de mentiras, además. ¿Cómo no? Bueno, nada, los jefes están diciendo que nos callemos. Ya, ¿sí? llegó la hora de los comerciales. Ajá, cómo no. ¿Cuándo regresamos?